Paz de Cristo, hermanos. En este día tenemos el placer de estar aquí reunidas para alabar al Señor Jesucristo y unirnos con ustedes para presentar unas alabanzas en honor y gloria para nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias al Señor que en este día me acompaña mi hija Noemí. Varias sesiones, como ustedes han estado viendo, no ha estado aquí porque pasó un poco de enfermedad aquí por la casa. Ya estamos mejor, gracias a Dios, y gracias a las oraciones de ustedes. El Señor es bueno, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios, al Señor que pasó un poco de COVID, pero muy leve por esta casa, y el Señor nos ha librado, nos ha dado la victoria. Estamos un poquito débiles de nuestras gargantas, pero en el nombre de Jesús vamos a alabar al Señor con libertad y con la voz que el Señor nos permite tener. Quiero pasarle lugar a Noemí, que nos salude en este día. Paz de Cristo, hermanos. Pues primeramente le quiero dar gracias a Dios por estar aquí un día más y por nuestra salud, que pues hoy en día es muy importante tenerlo, y pues por eso le doy gracias a Dios, porque yo sé que Él me ha sanado y me está sanando. Y nomás les quiero dar gracias a ustedes también por estar orando por mí, por mi familia. Se sienten las oraciones por acá, y pues les doy muchas gracias, y siguen orando por uno de los otros, ¿no? Todos los hermanos de la iglesia, que Dios nos sigue fortaleciendo y que sigamos adelante. Dios les bendiga, hermanos. También queremos dar gracias a Dios por la sanidad de nuestro hijo Noé, también, que no lo ven ustedes, pero él está detrás del telón haciendo estas grabaciones. Le doy gracias a Dios porque el Señor lo ha fortalecido, le ha dado la fuerza, hemos salido adelante victoriosos con la ayuda del Señor Jesucristo. Y en este día nos preparamos para presentar unas alabanzas. La primera es en inglés, se llama Our God. El Dios que nosotros tenemos es grande y es fuerte y todopoderoso y más alta que cualquier otro, y es nuestro sanador, y Él es maravilloso en poder, dice este canto, para honra y gloria del Señor. Into the darkness you
es el Dios a que nosotros creemos, el Señor que es nuestro sanador. Amén, hermanos. El siguiente canto que vamos a cantar lleva por nombre Agnus Dei y es un nombre un poquito desconocido, ¿verdad? Pero lo investigué un poco y viene del latín y ahora entiendo porque de donde viene significa el Cordero de Dios. Y esto me lleva a San Juan 1:29, en el cual dice: el día siguiente ve Juan a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. In English it says, the next day John saw Jesus coming unto him and said, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Pensando en esas palabras, Agnus Dei, el compositor, el Señor lo inspiró para componer este canto muy hermoso. Aleluya.
el Cordero de Dios. Qué hermoso, hermanas, qué hermoso. Ese Cordero de Dios que vino a este mundo para pagar el precio por ti y por mí. ¿Verdad? Pensando en eso, mi corazón dice, ¿cómo le puedo pagar al Señor? No hay manera, no hay dinero, pero lo que sí puede darle es mi alabanza. Y en este día vamos a terminar con un canto muy favorito de ustedes, que dice, cuán grande es Él. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos del firmamento y las estrellas,
sido para honra y gloria del Señor, que han sido bendecidos así como nosotros. Dios les bendiga. Hermanos y amigos, paz de Cristo, le doy gracias a Dios en este día que me permite estar frente a ustedes para compartir de la palabra de Dios. Y he escogido una escritura que se encuentra en Lucas, en el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 46 y 47, que dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Lo invito para que ahí donde usted se encuentre en esta hora, me acompañe a orar. Oremos para que sea el Señor el que ministre nuestras vidas por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu. Oremos. Bendito Dios, venimos, Dios mío, delante de tu presencia en esta hora. Te damos gracias, Señor. Aleluya, que tú en esta hora me permites compartir tu palabra con muchos de los que estarán mirando, Señor, este video. Estamos orando, Dios mío, para que sea tu palabra la que en este día ministre los corazones, aquellos que están necesitados, aquellos que están enfermos, Señor. Mientras se predica tu palabra, ellos puedan recibir sanidad en el nombre de Jesucristo. Te lo pedimos. Amén. Cuando Jesús estuvo ministrando aquí en la tierra, nos brindó la oportunidad de conocer el camino para llegar a la verdad. En primer lugar, porque Él es la verdad. Porque Él es la vida. Porque Él es el Dios que fue hecho carne. Es cierto que vivimos en una generación que considera que todas las ideas o pensamientos son correctos, argumentando que todos tienen su verdad y que no hay una verdad que prevalezca sobre todas. Hay quienes argumentan que todos los caminos conducen a Dios. Sin embargo, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Estableciendo esto, que su palabra es la verdad. Hay mucha confusión porque toda la gente dice tener la verdad. Todos dicen tener la doctrina verdadera. Todos dicen estar en el camino correcto. Por eso la gente se pregunta hoy en día: ¿a quién le vamos a creer? Yo les diría que no le crea a nadie, pero que le crea a Cristo. El problema es que le creemos más a lo que dicen los hombres que a lo que dice Dios, a lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo era muy joven y apenas había aceptado a Cristo en mi corazón, un hombre ya de edad me dijo que así como para subir a la cumbre de una montaña se puede llegar por diferentes caminos, así también para llegar a Dios había muchos caminos. Me imagino que él se refería a las diferentes religiones que existen en el mundo. Pero yo en ese tiempo no conocía mucho de la palabra de Dios, pero le dije a ese hombre: lo que yo sí sé es que el único camino hacia Dios es Jesucristo. Y le contesté bien, porque la Biblia no enseña otro camino para llegar a Dios, sino solamente por medio de Jesucristo. No es por medio de una religión, sino por medio de una relación personal con Dios, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero en este día hablar de la importancia de congregarnos. Es cierto que todos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, somos el templo del Espíritu Santo. Somos, por así decirlo, una casa espiritual donde mora
el Espíritu de Dios. De lo que quiero hablar en este día es del edificio que nosotros hemos consagrado para tener nuestras reuniones o nuestras actividades espirituales. En sí es un lugar común y corriente. No hay diferencia de otros lugares, excepto que según el área o región o país, las construcciones se hacen diferentes y cada quien usa los materiales que tienen a la mano. Pero lo que lo hace diferente es que Dios manifiesta su poder en los que ahí nos reunimos. Desde que el templo dejó de ser una carpa portátil y se construyó por primera vez el templo en Jerusalén, cuando ese templo fue dedicado a Dios, después que Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto, y la gloria de Dios llenó ese lugar. De la misma manera, cuando nosotros nos reunimos en un lugar que se ha dedicado a Dios, la gloria de Dios se manifiesta, su poder es derramado sobre los que se unen para alabar a Dios. Aquellos que con corazón sincero le buscan y le adoran en espíritu y en verdad. Por eso Jesús, al estar platicando con aquella mujer de Samaria, le explicó que la verdadera adoración que se le rinde a Dios no está limitada a un cierto lugar, sino que en todo lugar se puede adorar a Dios. Lo importante es hacerlo en espíritu y en verdad. Dios llena con su gloria el santuario cuando hay personas que se humillan delante de su presencia. Dice Isaías en el capítulo 6 del 1 al 3, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Eso sucedió en el templo. Posiblemente fue porque alguien estaba buscando la presencia de Dios. Y Dios, en respuesta a esa búsqueda, le recompensó dándole una visión hermosa, una experiencia maravillosa que marcó completamente el rumbo de su vida y de su ministerio. El templo es el lugar donde se adora al Creador de todas las cosas. Aquí se le canta, aquí se le alaba, se le agradece, se le reconoce, porque Él es el dueño de todas las cosas. El salmista ahí en el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. En otro de los salmos dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Al leer esta escritura me pongo a meditar y digo: si las cosas inanimadas le sirven a Dios, cuánto más nosotros que tenemos razonamiento,
¿cuánto más nosotros, que nos ha dado inteligencia y que nos ha hecho conforme a su imagen y semejanza, debemos de alabarle? Por eso la palabra de Dios hace el llamado a que vengamos y aclamemos alegremente a Dios, que cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Es en este lugar donde sientes libertad para pedir a Dios dirección para tu vida, providencia a tus necesidades y protección para tu diario vivir. El predicador de Eclesiastés dice que cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Es un privilegio que nos da Dios de estar en un lugar de reunión. Así que estemos atentos, seamos reverentes, porque la presencia de Dios se manifiesta en lugares donde 2 o 3 se congregan, porque adoramos al Creador de los cielos y estamos en el mejor lugar para adorarlo. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Aunque es un edificio que se construyó con materiales terrenales, pero se está usando para propósitos celestiales. Este es nuestro lugar de reunión. En el lugar donde Dios manifiesta su presencia, en el lugar donde Dios manifiesta su poder. Cuando Jesús tenía 12 años y conforme a la costumbre, le había tocado ir por primera vez a la celebración anual que se hacía en Jerusalén. Cuando se terminó la fiesta y ya para regresar a casa, él se quedó en la ciudad y se dirigió al templo, lugar donde estaban los hombres más sabios de la ley. Lo asombroso de este pasaje que nos relata la temprana vida de Jesús es que él comenzó a preguntar y a explicar las escrituras a los doctores de la ley, con tal sabiduría que todos estaban maravillados con lo que él les decía. Me imagino que ellos, cuando lo escuchaban hablar de esa manera, preguntaban, pues, ¿de quién es hijo este niño? Pero nunca se imaginaron que tenían frente a ellos al Salvador del mundo. Y eso sucedió en el templo, allá en Jerusalén. A veces alguien pregunta por qué es que el lugar de reunión se ha constituido en el camino a la verdad. Es que ha sido en un lugar de reunión donde muchas personas se han encontrado con el Salvador del mundo. El templo en aquel tiempo era el lugar donde cada judío tenía un encuentro con Dios. Y resulta ser que el Dios de los judíos es el mismo Dios de nosotros. Hoy en día hay muchas denominaciones cristianas, pero todos tenemos en común una cosa: creemos en el mismo Dios. Nuestra fe está en Jesucristo, en el Creador que se hizo carne para manifestarse al mundo. Y hubo quienes, los que anduvieron con él, que dan testimonio diciendo que ellos que lo vieron personalmente y testificaron de muchas de las cosas que él hizo cuando ministraba a las multitudes. Algo que se me hace muy interesante es que Jesús ministraba a la gente no en el templo, sino fuera de él. Quizás porque las multitudes que lo seguían pues no cabían en el templo, pero él hacía de cualquier lugar un santuario espiritual donde él enseñaba la palabra y ministraba a los necesitados, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, liberando a los oprimidos del diablo y anunciando a los pobres
el Evangelio. Es el lugar de reunión, el mejor lugar para tener un encuentro con Dios, ya que su palabra resalta diciendo que donde 2 o 3 se congregan, ahí está Él en medio de ellos. Es ahí donde tú puedes tener o recibir un toque divino, un cambio de mentalidad, un cambio de vida. ¿Cuántas vidas han sido cambiadas, han sido transformadas en un lugar como en el que nos congregamos? Gracias a ese poder transformador que ahí se manifiesta. Cabe mencionar que Dios está en todas partes y se puede manifestar donde Él lo desee, porque Él es soberano, pero es en el lugar donde nos reunimos que Él se hace presente, manifestando su gloria, ministrando a cada quien según la necesidad que esté presente. El templo es un lugar muy adecuado para adorar a Dios. El salmista lo declara diciendo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Le causaba a él un regocijo especial el ir a adorar a Dios, porque sabía que en ese lugar la presencia de Dios se desbordaría y entonces llegaría a su vida un gran gozo. Es importante estar en la casa de Dios. De la misma manera, es importante que tú también llegues a la casa de Dios. Sentirás la presencia de Dios y habrá un grande regocijo en tu vida. Porque cuando experimentamos esto en nuestras vidas, es algo que siempre vamos a anhelar. Jesús asistía al templo desde que era muy pequeño. Sus padres lo llevaban para que se diera cuenta de lo importante que era. Cumplían con una costumbre establecida, pero además podían admirar lo hermoso que era el edificio y lo bien organizados que eran los encargados de llevar a cabo las celebraciones anuales. La participación de músicos y cantores y muchas cosas que ahí se llevaban a cabo. Pero sobre todo que supiera que él era un judío y que debía darle continuidad a los proyectos de Dios. Por eso él exclamó: en la casa de mi padre me conviene estar. En aquel tiempo era en el templo donde se enseñaba la palabra de Dios. Todos los judíos se reunían allí para escuchar y meditar en ella. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso es importante escuchar la palabra, porque por ello viene la fe. La persona, al escuchar la palabra de Dios, recibe un descanso para su alma, recibe paz y tranquilidad, cosas que no puede recibir en otra parte, porque la palabra que se predica o se enseña en un lugar de reunión es palabra inspirada de Dios. Por eso es conveniente asistir a los lugares como este, a recibir de parte de Dios su instrucción y lo que Él ofrece por medio de su palabra, que viene siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el templo conocemos la verdad de Dios. La verdad no se encuentra en los lugares de entretenimiento.
Esos lugares, pues los fines de semana se llenan, donde la gente anda buscando un poco de alegría, un poco de felicidad. Pero la verdad solamente se puede encontrar en lugares donde las personas se reúnen para adorar a Dios. Esto es, en las casas, como dice la palabra, o por el templo. Y es muy importante, aleluya, que tenemos que estar atentos a la predicación de la palabra de Dios, porque por medio de ella podemos descubrir esa maravillosa verdad de Dios. Y así seremos edificados en la bendición que Dios quiere traer a nuestras vidas y a nuestras familias. Es en el lugar de reunión donde hay respuesta de Dios para nuestras necesidades. Fuera de él, toda persona que viva en engaño difícilmente encontrará respuesta a sus necesidades. Continuará con ese vacío en su corazón. Faltará fe para recibir la sanidad. La vida parecerá más como un tormento en vez de bendición. Pero quien acude a un lugar de reunión a conocer la verdad de Dios, no solo tendrá la experiencia de sentir la presencia de Dios y de conocer su palabra, sino que tendrá respuesta a sus necesidades. Recibirá perdón de pecados, sanidad y la esperanza de vivir en bendición y prosperidad. El templo es el hospital del alma. Años más tarde, Jesús regresa al templo y se encuentra con la triste realidad que lo habían convertido en un lugar de mercaderes. Molesto por eso, voltea las mesas y corre a toda esa gente diciéndoles: mi casa, casa de Dios será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús constituyó al templo en ese lugar donde la humanidad encontrará esa anhelada respuesta para ser libres de enfermedades y que carcomen el cuerpo, para dejar esa vida de vicios y placeres que le han llevado a esa persona al fracaso, para tener comunión con Dios y alcanzar el perdón de los pecados. Fue en un lugar de reunión donde un hombre que estaba cansado de la vida que llevaba, un día se arrodilló a Dios y le pidió perdón y le pidió que tuviera misericordia de él, que fuera propicio a sus necesidades. Y Dios lo escuchó y le concedió el deseo de su corazón, porque ese hombre salió de ese lugar justificado como un hombre nuevo. Tenemos el privilegio de poder acudir a un lugar de reunión libremente. Debemos aprovechar esa oportunidad. Dios espera que vengamos a adorar y nos encontremos con Él. Su propósito es alimentar nuestra alma con la verdad de su palabra, impulsar nuestra vida poniendo su presencia en nuestros corazones y aligerar nuestras cargas, supliendo nuestras necesidades. En verdad, este lugar es un lugar muy especial porque juntos vamos caminando hacia la verdad y seremos libres de todo aquello que agobia la vida de la humanidad. Supe de un caso donde sucedió algo muy interesante. Un hombre que estaba en estado de ebriedad llegaba casi todos los días a los servicios,
que se celebraban en un lugar de reunión. Entraba ese hombre y se acostaba en la última banca y se dormía. Él iba a ese lugar solamente a dormir. Se terminaba el servicio, él se despertaba y se iba. Así lo hizo por mucho tiempo. Pero un día que llegó, ese día no se durmió. Escuchó el mensaje de la palabra de Dios y la palabra de Dios tocó su corazón y transformó su vida. Lo rescató de ese vicio que tenía tan arraigado. Se bautizó en el nombre de Jesucristo y parece ser que hoy en día es un pastor que predica la palabra a todos aquellos que están pasando por lo que él pasó, para que ellos también sean libres de esa esclavitud del vicio. Eso sucedió en un lugar de reunión. Cosas hermosas suceden en los lugares donde la iglesia se reúne. Vidas son transformadas. Muertos en el pecado son resucitados a una vida nueva. Enfermos son sanados. Por eso la palabra de Dios nos anima a congregarnos, a buscar la comunión entre el pueblo que alaba a Dios. Porque mientras estamos reunidos en un lugar de reunión y estamos en un mismo espíritu, estamos en un mismo sentir, entonces cosas maravillosas suceden. La presencia de Dios se manifiesta. Somos ministrados por el poder del Espíritu Santo. Para concluir, quiero decir que tenemos la gran bendición de haber conocido al Salvador del mundo. Muchos lo conocieron a través del testimonio de alguien. Otros lo conocieron mientras estaban pasando por alguna adversidad y llegaron a un lugar de reunión y Cristo ministró sus vidas, dándoles un nuevo sentido de dirección. Hermano, hermana, aprovecha la oportunidad que te da Dios de tener vida y salud en medio de tanta enfermedad que hay en estos días. Y si acaso estás pasando por alguna necesidad, si acaso estás pasando por alguna enfermedad, en este día yo te animo para que confíes en Dios. Ahí donde tú te encuentras, clama a Él pidiéndole que te ayude. Y llénate de la presencia divina, llénate de la presencia de Dios, porque la presencia de Dios en la vida de una persona es la que transforma todas las cosas. También a ti, amigo, amiga, que nos estás viendo a través de estos medios, yo en este día te invito para que rindas tu vida a Cristo, para que puedas experimentar la presencia de Dios en tu vida y tengas comunión con Él y también con aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. Mi deseo es que Dios te bendiga en esta hora y siempre. Yo te invito para que oremos y le demos gracias a Dios por esta palabra y también pidamos por las necesidades, pidamos por los que están pasando por enfermedad, por aquellos que están enfermos, que el Señor los toque en esta misma hora sanándolos. Te invito a que me ayudes a orar en esta hora. Bendito Dios, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra que ha sido predicada.
que por medio de ella nosotros podemos conocer que tú, Señor, estás en todas partes, que no necesariamente estás, Señor, en un edificio, sino que tú estás dentro de nuestros corazones y en los lugares donde 2 o 3 se congregan, Dios mío, en tu nombre. Aleluya, estamos orando en esta hora por todos aquellos, Señor, que están pasando por alguna adversidad, que están pasando, Señor, por una situación difícil, por aquellos que están, Señor, pasando por enfermedad. En esta misma hora, Señor, estamos clamando a ti, estamos pidiendo, Dios mío, que tú toques sus cuerpos, sanándolos, Señor. Aleluya, manifiesta tu gloria, tu poder, Señor. Aleluya, que esas personas, que estos hermanos sean sanos, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu, Dios mío. En el nombre glorioso de Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.